En este podcast vamos a ver qué pasa cuando juntamos frases. En podcasts anteriores hemos visto los problemas que hay cuando tienes frases sueltas y ahora vamos a ver qué pasa que cuando los juntas surgen nuevos problemas a los que hay que resolver y vamos a ver cómo hacerlo. Uno de los problemas es el de la fluidez. Aquí tenemos un ejemplo que podéis leer. Si notáis, realmente tenemos una primera frase, una segunda frase, una tercera frase, más que un fragmento unido. Hay un salto entre la primera y la segunda frase, un salto entre la segunda y la tercera frase, no muy grande, pero existe, que hace que el fragmento sea un poco saltarín, no fluya como toca. El otro problema es una falta de coherencia, como tenemos en este ejemplo que podéis leer. Vemos, si leéis este fragmento, lo veis, sí, se ve que sobre qué va, de qué trata, pero no muy claro. La idea, ¿cuál es la idea que el autor nos quiere hacer llegar? Es un tanto borroso, no está muy claro. En ninguno de los dos casos es un problema de contenido. En ambos casos vamos a ver que es un problema de cómo están engarzadas las frases, cómo están escritas las frases y cómo se unen. Y simplemente se resuelve uniéndolas bien. No es ningún problema de contenido. Vamos a estudiarlos. La idea básica en estos dos casos es la siguiente. Lo importante de las frases son el principio de la misma y el final. Lo que hay en medio es más flexible, no importa tanto, pero el principio del todo es donde está el concepto, que tiene que ser algo conocido. Es lo que nos va a dar contexto, aquello que el lector se agarra para avanzar. Y para avanzar necesita partir de algo conocido. Eso es el concepto. Al final de la frase está la zona de énfasis, que es lo nuevo, lo importante, la idea que queremos dar con esa frase. No tiene que ser algo viejo, tiene que ser algo nuevo. Y tiene que estar al final. Si está en medio, no va a salir bien, como veremos. Vamos al problema que hemos visto antes de falta de fluidez. Tenemos esta frase. Vamos a mirar la segunda frase, que es la que da problemas, y vemos que al principio tenemos el colapso de una estrella, que es algo nuevo, mientras que al final tenemos el agujero negro, que es algo viejo. Tenemos lo nuevo al principio y lo viejo al final, justo lo contrario de lo que queremos. Simplemente dándole la vuelta a esta frase, poniéndola en pasiva en este caso, la frase queda mucho mejor. Vemos que hablamos de agujeros negros. Un agujero negro es creado por el colapso de una estrella a una pequeña bola no mayor que una caneca, tanta materia comprimida. Entonces las uniones, unimos la primera frase inmediatamente con la segunda inmediatamente con la tercera, y ya fluye toda en vez de estar como frases separadas, ¿sabes? Un fragmento unido y fluye bien. Esto es un problema que se daba desde muy antiguo, y en este trozo de un salmo, de uno de los salmos más antiguos que conocen, la forma de resolverlo era repetir el principio y añadirle la palabra nueva. El Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. El Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano. Este tipo de estructura gramatical es muy muy antigua. Se saben que los salmos antiguos, se sabe lo antiguo que es un salmo. Si tiene este tipo de estructura se sabe que es muy antiguo, pero hoy en día tenemos muchos más recursos. Tenemos la gramática, podemos pasar a pasiva, como ya hemos visto, o podemos usar sustantivaciones, o podemos usar pronombres, cosas que antiguamente, como vemos, no tenía. Respiremos un poco el principio de la frase. El principio de la frase no solamente sirve para dar el concepto, también te sirve para hacer la transición, pero, en segundo lugar, o para ayudar a los lectores a que evalúen lo que sigue. Dices, afortunadamente, desafortunadamente, desde este punto de vista, por consiguiente, o para localizar, ya sea en el tiempo o en el espacio, en el norte de Europa, en la actualidad. Y también está, lo que hemos visto es el concepto.
Pero lo importante de estas 4 cosas, lo importante es el concepto. Lo demás está en función de ello. Y por tanto, no debemos escribir algo como esto. Por consiguiente, es importante observar que, desde un punto de vista práctico, las tendencias actuales de la industria del automóvil están variando demasiado rápidamente para poder llevar a cabo. Si el concepto no está hacia la 4ª, 5ª palabra, 6ª como mucho, es muy probable que el lector no lo identifique. Y entonces el lector no entienda bien y empezamos a tener los problemas tanto de fluidez como de coherencia que estamos intentando evitar. Bueno, hemos visto los principios, vamos a ver el final. El final de la frase hemos dicho que es la zona de énfasis, es lo que nuevo, lo que queremos decir. En este caso tenemos una frase que cuando la leemos no queda bien. ¿Por qué? No queda bien porque lo que queremos decir es que el FIBA es una realidad. Y eso está en la mitad. En cuanto empezamos a ver lo de bajo la responsabilidad directa del Consorcio de Compensación de Seguros, la frase se deshincha, se desinfla, pierde fuerza. Decimos que es una frase floja. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, primera solución, cortar. Quita todo lo que hay por detrás. La puesta en marcha del fichero informático de vehículos asegurados, FIBA, es ya una realidad. De paso, hemos puesto el FIBA dentro del paréntesis en vez de fuera, porque si no, el lector durante un instante no sabe muy bien qué es eso del FIBA y tiene que leerlo después. Más vale decírselo primero y que después simplemente leemos el acrónimo. Ahora bien, este puede ser una perfecta solución o puede que no, porque puede resultar que si no escribimos lo del consorcio, los del consorcio se van a enfadar y entonces tenemos que escribirlo. Bueno, tenemos una segunda solución, que es mover lo que queremos decir hacia el final. La puesta en marcha del fichero informático de vehículos asegurados, bajo la responsabilidad directa del Consorcio de Compensación de Seguros, es ya una realidad. Supongo que habéis notado que tampoco es que esta frase esté muy bien. A veces esta solución va perfectamente, en este caso no. ¿Por qué? Pues no va bien porque el sujeto es larguísimo y el predicado es corto. Cuando tiene que ser al revés, sujeto corto, predicado largo. Queremos saber rápidamente qué pasa. Sino la puesta en marcha del fichero informático de vehículos asegurados, ¿qué? Queremos saber qué pasa, queremos saber el verbo, queremos saber si existe, no existe, si lo han parado, si lo han roto, ¿qué? El es está muy lejos. Con lo cual, una solución que es mover las cosas hacia el final, que puede ser muy buena en algunos casos, en este caso concreto no funciona. Tenemos la tercera solución, ya que queremos decir 2 cosas, usemos 2 frases. El fichero informático de vehículos asegurados FIBA es ya una realidad, se usará bajo responsabilidad directa del Consorcio de Compensación de Seguros. Y ya está. Tenemos 2 frases cortas que dicen lo que queremos y decimos lo nuevo al final y lo viejo al principio. Y ya está. El segundo problema que queremos tratar es el de la coherencia. Tenemos este fragmento que hemos visto antes que no veíamos muy claramente cuál era la idea que quería darnos el lector. Si vamos mirando los conceptos, vemos que los conceptos son muy variados. Las ideas concretas, moverse a lo largo del párrafo, aparente ausencia de contexto, sentimientos de discontinuidad. Son 4 cosas completamente distintas. Cada frase tiene un concepto distinto. Esto nos desorienta. Esto es lo que nos emborrona la idea que queremos dar. Tenemos que elegir, es una elección que hacemos como escritores, qué queremos decir. En este caso queremos hablar de los lectores, de cómo se sienten los lectores y cómo necesitan tener los conceptos al principio. Por lo tanto, vamos a poner los lectores y el concepto al principio. Esas 2 ideas, los lectores y el concepto. Reescribimos el fragmento y ahora veis que ponemos al principio siempre los lectores buscan conceptos, si ellos sienten que la secuencia de conceptos, pero si los conceptos se desplazan, cuando esto pasa, ellos, los lectores, y si ahora leemos este fragmento entero, vemos que es mucho más coherente, mucho más claro, mucho más nítido. Sabemos bien qué es lo que el escritor pretende. En resumen, para unir frases bien, hay que fijarse en los principios y en los finales.
Al principio va el concepto, que tiene que ser algo conocido, algo que el lector se pueda agarrar para avanzar. Al final de todo está la zona de énfasis, que es donde va lo nuevo, aquello que en lo que el lector se ha de fijar. Así vamos a conseguir fluidez. Manteniendo los conceptos limitados, es decir, los principios de frases que hablen de unas pocas cosas, una, dos, en un fragmento, quizá tres, en un fragmento más largo, conseguiremos que sea coherente. Y así tendremos un texto mucho más fluido, mucho más coherente y que el lector disfrutará más leyendo.